Bienvenido a otro nuevo vídeo al canal. Esta vez vamos a dibujar una botella de cerveza, pero una un poco especial. Es en mi cuaderno de Perú que me llevé al viaje y que tengo lleno de dibujos de todo el viaje, en el que he ido llenándolo durante todo este viaje que he hecho este año a Perú. Y son todos dibujos que he hecho o he intentado hacer en el sitio, salvo la comida y la bebida, que por norma siempre intento que la comida dibujarla después, ya que se queda fría, y la bebida normalmente se queda caliente. Así que lo que suelo hacer es dibujarlo después, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo de un cóctel que tomamos allí en Chicha y hoy vamos a dibujar una cerveza. Vamos a dibujar una cusqueña, en especial la negra, ¿vale? Vamos a empezar con ella. He hecho un pequeño dibujo para que se vea un poco dónde la vamos a dibujar. Va a ser bastante grande para tener un poquito de detalle. Y luego además vamos a meter un detallito que me traje el propio collarín de la cerveza. Así que le dibujé un poquito más grande para que cupiera aquí. Y vamos a empezar un poco a meter color. Es la cusqueña negra, ¿vale? Por lo que hay que tener en cuenta el color a la hora de meterle color encima. Voy a dibujarla con una textura brillante, pero a la vez húmeda. Entonces vamos a trabajar con el fondo del color bastante húmedo para que no haya bordes muy definidos, salvo en alguna zona por aquí abajo. Y vamos a trabajar sobre todo con el fondo húmedo, ¿vale? Vamos a sacar colores. Por ejemplo, yo creo que podríamos usar este siena tostada, un poco de sepia para los tonos más oscuros, y vamos a intentar que las zonas claritas se queden húmedas, y si no levantaremos un poquito luego el color, ¿vale? Podemos usar un poquito más de color. Vamos a darle la primera aguada. Podemos trabajar con ello todo húmedo también, si queréis, pero a la hora de humedecer podemos sacarlo después. La parte del centro tiene mucha humedad, voy a saltarle con muchísima humedad, ¿vale? De hecho, voy a poner todo con esta primera aguada, ya que es muy ligera. Voy a darle a toda la base. No tiene mucho color, así que con eso conseguiremos tener nuestro soporte húmedo, que es lo que queremos para que tenga ese brillo, y darle mucha humedad a esta primera base, que tenga bien de agua nuestro soporte, en este caso nuestro cuaderno. Una vez que lo tenemos, vamos a sacar un montón de color, ¿vale? En este caso podríamos usar un sepia, y la va a agregar, y vamos a ir colocando, dejándolo caer por el borde, ¿vale? Vamos a sacar mucho color y lo vamos a dejar caer por el borde. Tiene que ser rápido para que no se nos seque el papel. Voy a hacer lo mismo, voy a ir trabajando un poco de izquierda a derecha para no intentar pisarme. Ahora sí que es importante coger mucho color y un poco más ancho el pincel. Tomamos un poquito el pincel y lo dejamos caer para hacer un poco esa sensación de brillo. Dejamos homogénea y seguimos. En la parte del medio tenemos bastante color. Incluso un pelín más claro, lo podríamos meter un poquito más con este siena tostada para que tenga un pelín más de juego, no sea tan muerto el color. Y lo dejamos caer por el medio. Si está húmedo va a ser muy fácil. Vamos a intentar darle un poquito la forma de la propia botella y luego ya daremos estos detallitos al final. Ahora vamos a centrarnos en el color un poco más general. Vamos a darle este brillo aquí. Si notáis que se seca, habría que darle un poquito más de humedad. Y el del borde, como está húmedo, se irá esparciendo solo el color. Aquí ya está seco, ¿veis? Necesitamos humedecer un poquito para romper este borde. Pues con agua lo voy a humedecer, el pincel simplemente que tenga agua, y rompo ese borde. Perfecto. Vamos a darle el último toque, un pelín más vivo este color aquí en el medio.
para que vibre un poquito más nuestro dibujo, no sea tan apagado, con ese color base un poco por el medio, y aquí ya nos brilla hacia abajo la botella. Ahí tendríamos un poco el color de la cerveza cuando se transparenta un poco. Las gotas vamos a ahora mismo no tenerlas en cuenta, ¿vale? Porque esas gotas las vamos a dar después, ya con el papel seco. Hasta aquí. Y vamos a dar un poquito de la textura que puede tener aquí la botella en la zona. Voy a trabajar con... Ya se va secando el pincel, por lo que ya esta línea no va a estar tan difuminada, tan abierta. Voy a trabajar un poco por aquí. Voy a trabajar un poco también, alguna texturita un poco por aquí. Aprovechar que esto está seco y dejo unas pinceladas caer. Y eso le va a dar el relieve de esa zona que tiene la botella, pero siempre en seco. Podéis abrir un poco el... Eso es, abrís un poquito la punta del pincel y así le dais esa textura que tiene como de piedra. Ahí sí que es piedra, no son gotitas de agua. Piedra, y hasta vamos a darle un poco más, yo creo que te hace falta más oscuridad aquí al borde. Todavía está un poquito húmedo, vamos a aprovechar y le damos ese borde tan intenso que tiene. Ahí está, mucho mejor. Ya empiezo a tener esa forma redonda. Hemos dado un poquito de textura ya aquí abajo, en estas zonas de aquí. Y aquí poco más vamos a poder dar porque está todavía muy húmedo. Podemos dejar unas pequeñas pinceladas, como sensación un poquito ya de rugosidad. Incluso aquí, como tiene unas marcas, esto es demasiado ancho, de las piedras, porque aquí imita a la piedra de los 12 ángulos que tiene, es famosa en Cusco. Y la tiene dibujada o insinuada aquí en el borde. Entonces le vamos a dar un poquito de relieve. Insinuamos un poquito eso de aquí. Creo que le falta un poquito más de... Ahí está, de brillo. Y aquí un poquito más cerrado el brillo, no tan abierto. Eso es. Completamos alguna zona que se quede... Sí. Pero yo creo que ya da esa sensación, ¿no? De curva, de brillo, y después estas gotitas las dejamos ahí. Vamos a hacer la parte de arriba también, que nos falta. Voy a dar un pequeño color de base, aunque esta parte es muy pequeña. Voy a dejar una zona que brilla ahí, voy a tirar otra vez un pequeño degradado aquí, y aquí otra zona de brillo. Pero quiero que sea todo húmedo, entonces voy a darle agua sin más aquí, que corte estos brillos, y voy a dejar caer unas pequeñas pinceladas con mucha cantidad de pigmento del sepia aquí, y que se extienda él solo. Vale, y el siguiente aquí nos vendría como el cierre, y un poquito en el medio para que brille un poquito más. Y vamos a dejar que se extienda solo. Vale, listo. Faltaría hacer el tapón de la parte de arriba, pero no lo voy a hacer porque está demasiado húmedo la zona de ahí. Vamos a esperar a que se seque un poco y después continuamos. Vale, vamos a continuar con la parte del tapón. Un fondo en amarillo. Y luego unas pinceladas. Podemos dejar a una marquita de lo que sería esas hendiduras en la chapa. Pero lo que me interesa a mí es cómo cuando brilla se mezcla probablemente pues con un sina tostada un poquito clarito, lo podríamos oscurecer y lo dejamos caer un poco mientras está húmedo por aquí arriba. Y es cuando le da ese toque de la chapa arrugada de la parte de arriba. Pues en alguna entra un poquito más y aquí por ahí. Le podemos dar otra segunda capa con un color un poquito más oscuro. Directamente con un sepia podremos trabajar aquí en la parte de arriba. Muy sutil en algunas zonas, simplemente dejando caer un poquito de color y que se funda con lo demás. Ya tendremos nuestra chapa. Vale, pues vamos a trabajar unas puntitas aquí. Aquí para esto voy a cambiar de pincel a un pincel un pelín más finito. Lo que voy a hacer es sacar un poquito de agua aquí y con un pincel esta vez no es de depósito
voy a sacar este sepia que tenemos aquí y empezamos a dibujar unas puntitas que son nuestras gotas. Podemos dibujarlas variando un poquito o de forma casi semicircular, como de arco, ¿vale? Tampoco hace falta hacer la gota entera, pero sí estaría bien como que un poco alternando figuras un poco más pequeñas, un poco más grandes, gotas un poco más grandes que vemos aquí que brillen, pero sobre todo que sean un poquito aleatorias. Incluso aquí en el borde me quedaría muy bien dibujar alguna que otra por aquí, porque también las gotas del borde las vamos a ver en el perfil, unas pocas. Vamos a ir de izquierda a derecha para que no tengamos problemas con él y pasemos por encima con la mano. En las partes un poco más oscuras pues ya podemos ir un poco más alegres. Podemos incluso levantar un poquito de pintura si está todavía húmedo con una tarjeta, un plástico, ¿veis? Levantar alguna que otra puntita y eso sacamos unos brillos que lo hace muy interesante. En las zonas oscuras podemos jugar a levantar un poquito la pintura. Un poco. Ya no es siempre oscurecer, sino que vamos un poquito al revés, aclarando. ¿Vale? Vamos a seguir con nuestras pequeñas gotas. Intentar ser un poquito aleatorios. Alguna en el borde. Y lo demás ya gotitas un poco más anchas, más pequeñas con forma un poco de gota, por la parte de arriba. Y aquí la parte de abajo pues también vamos a aprovechar, aunque también teníamos la rugosidad de antes, y es una mezcla un poco entre rugosidad y gotas. Entonces aquí hay un poquito un doble trabajo. Vamos a marcar un poco estas líneas que teníamos aquí del relieve, del propio relieve que tiene la botella, y lo demás son gotas. Vamos a marcarle esta hendidura que tiene aquí un poco más. Cuidado con la forma curva. Y ya las últimas gotas por aquí. Vamos con forma de gota. Si no podéis aplastar un poquito el pincel y trabajar con él un poquito más en seco. Y ahí podéis ir un poquito más rápido, pero la forma no va a ser tan fiel a la de una gota. Vale, pues pequeñas gotitas más. Tampoco vamos a ser muy pesados. Por aquí 2 gotas más. Alguna en el borde. Y en los laterales alguna que otra más porque por la perspectiva tendremos aquí una que otra gota. Vamos a hacer formas un poco más de arcos, imitando un poquito a la gota en sí. Y lo dejamos ahí. Ya tenemos ese efecto de gotas. Por último, ¿qué nos queda? Colocarle la pegatina. Y la colocamos en el lugar. Fijaos qué bien queda. Ahí la dejamos. ¿Veis qué bien? Creo que echo de menos un poquito de negro aquí debajo, en la propia chapa, y le da un poquito más de relieve. Ahí. Saca un poco hacia afuera la chapa, y arriba si veis que le falta un poquito en alguna zona, podéis marcar, pero yo creo que, bueno, en los bordes un poco. Aquí está. Y así lo dejaríamos. Aquí tenemos ya nuestra cusqueña hecha. Ese vidrio dibujado en húmedo, muy bien para que se difumine bien todo ese color y se expanda. Y luego hemos definido unas gotitas un poco más claras en algunas zonas, raspando con un plastiquito la pintura de baja, y en otras simplemente hemos dado un poquito de textura de brillo. Y tenemos nuestro tapón. Pues ya lo tenemos. Hasta el siguiente vídeo.